Saludos, audiencia de Mauri Production Garífuna TV. Nos encontramos con Ronnie Figueroa, también juntamente con su esposa Sherry Morales, y el presidente de COCODE Barrio Barbeña, Julio Mejía Bermúdez, hablando en torno sobre la donación que se está realizando para el COCODE de Barrio Barbeña, y nos ampliará Ronnie juntamente con su esposa. Ronnie, bienvenido a la Buga Livingston ante todo y gracias por el apoyo a la comunidad garífuna. Gracias, Elber, y a toda la audiencia de su programa. El agradecimiento por estar aquí cubriendo este evento importante. Es importante porque tenemos que resaltar lo que es el mejoramiento en pro de la comunidad garífuna. Con mi esposa como miembros fundadores de la organización Garífuna American Heritage Foundation United, GAFU, venimos desde la ciudad de Long Beach, California, en el condado de Los Ángeles, siempre trabajando mano a mano con el cantautor de Puerto Barrios, el señor Gado Núñez, y también nuestra amiga actriz Deborah David, que reside en la Ciudad de México. Los tres nos unimos con GAFU para poder hacer una recaudación de fondos y pues poder ayudar a nuestro pueblo, poder ayudar a la gente garífuna, y en este caso recibimos la solicitud del señor Mejía para cierto equipo que necesitaban para poder avanzar, ¿va? Para hacer las cosas que ellos tienen que hacer como COCODE. Entonces nosotros le dimos la luz verde. Pensamos de que el granito de arena que estamos contribuyendo puede ser un paso hacia el mejoramiento de la comunidad. Así es de que de todo corazón, de parte nuevamente de Garífuna American Heritage Foundation United, GAFU, que es una organización non-profit de allá de Los Ángeles, California, a nivel nacional en Estados Unidos, del señor cantautor Gado Núñez, que todos ustedes conocen, y también de la actriz y cantante Deborah David, que reside en México. Hacemos entrega de esta donación de equipo, así es de que, señor Mejía, Cheryl, si tiene, do you have any words to say? It would be nice if you could address the audience. You could take off your mask. I could, but I won't. For COVID. So just glad that we're here to deliver on a promise, to bring the supplies and to bring the money so we could get the needed supplies here to La Buga. So we're glad that GAFU was able to complete that mission. Mejía. Recibimos el donativo con mucho amor y nos comprometemos a conservarlo, o sea que a darle buen uso. Déjeme informarle cómo se llama a los COCODE garífunas, y no solamente a los COCODE garífunas, también a los compañeros hermanos quechí que puede usar este equipo, ¿no?, que a su disposición. ¿Por qué? Entonces, porque nosotros sabemos que había necesidad de equipar a los COCODES, ¿no?, dándole una mano a la municipalidad desde nuestra visión, pero esto viene a apaciguar un poco la necesidad para poder trabajar. Antes, cuando no había tractores, me contaba un señor de que las personas trabajaban con piocha y pala para poder arreglar los caminos. Eso es importante y todavía sigue, ¿no? Esa necesidad está presente en los barrios, especialmente que no han sido urbanizados totalmente. Y gracias a Ronnie, gracias a GAFU, gracias a Gadu, gracias a Deborah. Ronnie, háblenos sobre qué equipo se está donando, o cuáles son los insumos o las cosas que están donando para el COCODE de Barrio Barbeña, que de igual forma, en buena hora, ha llegado para poder contribuir, tal como lo explica el señor Mejía. De hecho, eso sería algo que voy a pasar el micrófono a Mejía, a Julio, porque él es el que nos dio la lista, y la lista es bastante grande, ¿verdad? La lista tiene varias herramientas y equipos que ellos van a necesitar. Así es que, Julio. Mire, principalmente está compuesto por pala, piocha, todo lo que, ¿cómo se llama, no? Por eso estamos precisamente ahorita en una ferretería. Y después pasamos a la siguiente tienda, donde es una impresora, una estufa y de último una pizarra.
¿no? Entonces, como bien sabe, ¿no? La cuestión de pizarra es para la cuestión de tareas y reforzamiento. Hemos estado trabajando de reforzamiento después del, ¿cómo se llama?, del COVID. O sea, los niños se quedaron en casa y muchos padres no tenían tiempo para atender a los niños. Entonces, si se surgió la necesidad de reforzar a los niños, porque el Ministerio de Educación de Guatemala solo mandaba manuales que no entendían los padres y de que otros tenían que entender para poderlo explicar a los niños. Sí, pues de hecho, los padres no son maestros y en este tiempo les tocó la necesidad de convertirse en maestros de sus propios estudiantes. Y esto no es solo a nivel de Guatemala, esto ha sucedido en Estados Unidos también y es un gran problema porque los niños no se han podido beneficiar realmente de un staff, de un personal que esté bien entrenado para poder educar a los niños. Así es de que adelante, Elmer, con la siguiente pregunta, si es que todavía tuviera alguna duda. Señora Cheryl Morales, Sí. ¿Cómo se siente por estar realizando esta donación acá en la Buga Livingston, que es una donación que será fructífera, tal como lo enmarca el señor Mejía, para el barrio Barbeña y no solamente para Garífuna, sino que también para las culturas que cohabitan acá en nuestro municipio? How do you feel about making this donation to the Cocode, Garifuna, one of the 6 Garifuna Cocodes right here in Livingston? Well, from the beginning of GAFU in 2005, we formed Operation Garifuna Hope. And one of the things that we've done from the beginning was to donate to Livingston. The first thing that we donated back in 2005 was different supplies, uniforms, and books and medicine and everything like that. So I just feel that I'm happy that GAFU, after all these years, are still able to give back to the community in La Buga and Livingston. This is the birthplace of my grandmother, of my family. So giving back is in honor of her. So I'm so happy that I'm able to work with people like yourself and, just continue to give back to the community. Está contenta de hacer esta donación porque ella se siente conectada aquí en las raíces de Livingston porque su abuela era de aquí, de Livingston, y pues la familia de ella se mudó para Punta Gorda y luego a Cien Bait, allá en Belice. Tal vez una pregunta, he tenido la duda porque he estado en coordinación con Ronnie mucho tiempo. ¿Por qué Norales con Z? Mi mamá es Norales con S. Why do you have Norales with a Z and not with an S? According to oral family history, when my great-great-grandfather arrived to Roatan and they wanted to change the names and give us Spanish names, and they wanted to spell it M with an M, N with an S at the end, but my grandfather, being a rebel, said no, it will be with an N and with a Z. So from the continued of being a rebel. Yo creo lo que sucedió es de que durante el tiempo en que arribamos a Roatán, exilados por la por la corona inglesa, ahí fue donde surge el problema de los apellidos, porque cuando decidimos como Garinagu emigrar a tierra firme en Honduras, los españoles que estaban a cargo de la tierra firme en Honduras nos obligaron a ser bautizados con apellidos en español. Entonces nosotros teníamos nuestros propios apellidos como François, Chatouillet, que todavía existe en Puerto Barrios, ¿verdad? Pero entonces ahí fue durante cuando se hizo el asentamiento de los apellidos. Muchos de los apellidos de los españoles, ellos nos querían dar el apellido como Morales con M, pero nuestros padres los corrigieron que era Norales con N, y bueno, de todos modos terminaron poniéndonos una Z o una S según la educación que ellos tenían para hacer el asentamiento de la fe de edad. GAFU encierra no solamente donaciones, sino que trabaja con lectoescritura del idioma garífuna y tantos proyectos que tienen dentro, que ha hecho que la asociación se amplíe a nivel centroamericano y por qué no sirve en el área internacional.
De hecho, tenemos un libro, trajimos un par de manuales a regalarle. Vamos a donar uno al profesor Elmer Mauricio Enríquez, que también es uno de los pioneros aquí de el refortalecimiento del idioma garífuna y de mantener la escritura garífuna como debe ser, porque realmente vemos a mucha gente garífuna que sabe hablarlo, pero no sabe escribir, no sabe realmente la gramática, las reglas, porque como todo idioma tiene sus reglas de gramaticales. Entonces, por eso es de que han editado libros en garífuna que realmente no reflejan la forma en como el garífuna tiene que ser gramaticalmente escrito de acuerdo a las reglas. Volviendo a la donación, ¿en cuánto asciende la cantidad que se estará donando para el Cocó de Barrio Barbenia para que quede ya en constancia a través de esta plataforma, Ronnie y Sherry? Sí, son aproximadamente en dólares como $500 cuando se hizo la transacción, o sea, la remesa de Los Ángeles a México. Fueron 530. Cuando se envió el dinero de Deborah David, lo envió para Guatemala hace un par de días y ya resultó siendo como $470, o sea que se perdió un dinero en el intercambio de moneda, ¿verdad? Son aproximadamente de $470 es la donación. ¿Qué le diría a los que componen esta donación esta tarde? Y bueno, ya están viendo de que el fruto de la actividad que se hizo para poder donar está llegando a su punto, Ronnie, Sherry. Bueno, realmente el dinero vino de las donaciones de la gente que nos apoyó durante el evento, pero el evento realmente fue coordinado por GAFU, la organización garífuna que reside, que ella es la mujer que está al mando, ¿verdad? Se me olvida un poco el español, vamos, pero ahí estamos tratando, macheteado. Pero bueno, entonces también de la presentación que hizo Deborah David, la presentación que hizo Galdo Núñez, y también nos ayudó la cantante internacional reconocida Gloria Osiris, la guarachera de la salsa garífuna. Ella estuvo ahí presente también, pero esa fiesta que hicimos es donde se recaudó este dinero, pero en sí las personas que ya mencioné fueron las que le dieron el inicio a este proyecto. ¿Algo más para agregar? Escuchemos a Sherry. Anything else, Cheryl, you would like to add? Again, just doing our part, the Garifuna community, we just have to continue to do what we can. We can't do everything for everyone, but when we can, we try and we stick to our commitments. So we look forward to continue to work with the La Bugana community. Realmente el poquito que estamos aportando es parte de la gran foto, la bigger picture, pero es de todo corazón. No podemos hacerlo todo, pero lo poquito que hacemos lo hacemos de corazón y esperamos de que más gente que nos está escuchando puedan contribuir y colaborar, dar un poco de lo que ustedes están beneficiando allá en el extranjero. Realmente Estados Unidos es la tierra de oportunidades y no solamente para su bolsillo, hay que dar un poco. Nos vamos con Mejía para que nos pueda dar las palabras de agradecimiento a los donantes y a todos los involucrados en esta donación para el Cocó de Barrio Barbenia. Volvemos a recalcar, gracias Gafu, gracias Gadu, gracias Osiris, gracias Deborah. De todo corazón, bendiciones, que nuestro Señor se lo multiplique y nosotros nos responsabilicemos a dar buen uso y a dar el cuidado, porque esto ha sido un esfuerzo, no ha sido fácil, ¿va? Entonces valoramos cada granito de arena que las personas den. Y gracias comunidad, ¿no? Júntanse, ¿no? Contribuyamos, esforcémonos para poder contribuir y desarrollar un poco. Sepan la realidad de algunos barrios que más o menos se transmite aquí por Mauri Production, pero hay más realidad a fondo. Entonces, y como dice Ronnie, o sea que estamos contribuyendo con un poquito. Seamos parte de la solución, no del problema. Gracias. Para Mauri Production, Garifuna TV, será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Gracias, Mauri. Tremendo.